Thank you. Bueno, la tarea hoy es empezar a trabajar en la clasificación de todas las propuestas, ¿no? El archivo con las propuestas ya lo habíamos compartido en encuentros anteriores. No sé si lo tienen a mano. Creo que conviene que lo mantengan abierto. Y con el apoyo del equipo de Scala Latam, preparamos una forma visual de trabajar en la evaluación de los proyectos. Y enseguida se las voy a compartir en la pantalla, pero para que puedan ir guardando el progreso, les voy a pasar la imagen también por WhatsApp. ¿Ok? La idea es que en la reunión de hoy y la próxima, con base en este trabajo que estamos iniciando ahora, podamos tener una visión clara de cuáles son los proyectos que iremos trabajar y de qué manera, y poder presentar todo este trabajo que estamos haciendo, ¿no? Eso ya lo hablé la semana pasada en la reunión de la Junta Directiva de ALETI. Se aprobó ya que en la reunión que ocurre en la primera quincena de agosto de la Junta Directiva nos van a dar un espacio para que presentemos el resultado de este trabajo. Y a partir de ahí entonces tengamos, espero yo, el endoso para que podamos seguir adelante con las ideas que hayamos desarrollado. La idea básica aquí de este panel que ya se los pasé por WhatsApp, les voy a compartir en la pantalla ahora. Es un cuadro interactivo hecho con una herramienta que se llama Miro, y yo la voy a manejar aquí para que no se pierda tiempo trabajando para que todos tengan que aprender los detalles de la herramienta, ¿no? Pero déjenme explicar básicamente qué es lo que hemos armado con la ayuda de Roberto, de Noemí, de otras personas de Scala Latam. Esencialmente, lo que hablamos la semana pasada cristalizó en que tenemos diversas dimensiones en las que tenemos que evaluar a los proyectos. Entonces, por ejemplo, una dimensión es el costo, otra dimensión es la disponibilidad de los recursos, otra dimensión es el plazo de ejecución, otra dimensión que definimos es la madurez de los proyectos, ¿no? Apenas una idea o si ya están evolucionados, etc. Y por último, la precisión de la descripción o de la presentación que se hizo aquí a lo largo de nuestros diversos encuentros. Entonces, la idea es que para cada uno de los proyectos tenemos aquí la lista de los proyectos anotada aquí, ¿no? Pero si por favor falta alguna de nuestra lista, me avisan y lo corregiremos o lo incluimos. Entonces tenemos aquí para cada proyecto 5 cajitas para que podamos entonces trabajar cada uno de estos proyectos en cada una de estas dimensiones. ¿Sí? Le vuelvo a disminuir el zoom para que puedan ver todo el panel de una vez, que es la imagen reducida que les pasé en WhatsApp.
¿Se ve bien, no? Sí, pero bueno, no se llega a leer en algunos casos, pero Ok, en general no, se ve bien. cuando no se pueda leer, me avisan que no amplíe, ¿no? Pero O Por lo mí lees está la muy tú. idea, bien. Muy bien. la idea es que cada proyecto o cada iniciativa y en cada dimensión la hemos dividido en 3 niveles: alto, medio y bajo, ¿no? O sea, en cada una de estas 5 columnas que corresponden a una de las 5 dimensiones, vamos a colocar una copia de las 5 del nombre de cada proyecto, ¿no? Entonces, como cada proyecto tiene un color específico, eso también nos va a dar una idea de cómo se relaciona cada proyecto en las varias columnas, y al mismo tiempo nos va a dar una posición visual de la posición de cada uno de los proyectos. Lo que aún no hemos decidido, ¿no?, es en qué secuencia hacer el proceso, ¿no? Me parece que la mejor, o sea, aquí la idea es que entre todos los que estamos aquí, cada una de estas evaluaciones sea consensuada. Obviamente, el que propuso el proyecto me parece que debe ser el que debe, en primer lugar, colocar su posición, su evaluación. Y como tenemos otro encuentro en 2 semanas, mi idea es que no importa hasta dónde lleguemos hoy, compartimos lo que se haya hecho hoy y lo terminamos en el próximo encuentro, de tal forma que podamos, incluso en ese periodo, si alguien quiere consultar a otras personas o quiere estudiar mejor porque no está de acuerdo con algo que se haya hecho, tenemos un tiempo de reflexión, ¿no? Entonces, sencillamente para ejemplificar, ¿ok? No es todavía el trabajo efectivo, ¿no? Lo que vamos a hacer esencialmente es tomar cada una de estas cajitas. Por ejemplo, voy a tomar aquí la del primer proyecto. Y la vamos a mover. Por ejemplo, si el costo es alto, la ponemos aquí. Si la disponibilidad es media, la ponemos aquí. Si el plazo es corto, la ponemos aquí. Y de esa manera, entonces, vamos a clasificar a cada proyecto en cada una de las 5 dimensiones, ¿sí? La idea es que cada uno de los proyectos nosotros nos pongamos de acuerdo entonces sobre qué posición ocupa, y con eso poder tener la idea de la herramienta es que podamos tener una visión gráfica resumida de todo lo que se ha hecho y que se ha propuesto, para que a partir de ahí podamos tomar la decisión de cuáles son las iniciativas que vamos a dar prioridad. ¿Ok? Entonces, no sé si está claro el proceso o... ¿Alguna duda? Está claro, Roberto. Está claro. Vamos. Muy bien. Entonces, ¿quieren que comparta el listado de los proyectos también? ¿O ya lo tienen cada uno abierto ahí? Yo pienso que se puede empezar a poner en el cuadro. No Ya hay lo que tenemos. repasar todo y ya lo tenemos todos. Ok. Entonces, vamos a empezar.
Karen, el primer proyecto es el LATAM Innovation Weekend. ¿Sí? Entonces vamos a dejar que tú empieces por dar tu opinión y vamos a ver si los demás están de acuerdo. En relación a los costos para desarrollar el proyecto, ¿lo clasificarías como un proyecto de bajo costo, de medio costo o de costo elevado? Lo que pasa es que lo estábamos haciendo con la UTP en esta segunda oportunidad. Lo estaban proponiendo. Sería en ese caso mediano costo porque la idea es que lo hagamos con ellos, ¿no? Okay. Ahora, una pregunta, no es que quiera sacarlo del tema. Esto del Innovation Weekend estaba, de mi punto de vista, está un poco relacionado también al el premio de la innovación, que a lo mejor entendí. O sea, y porque Sí, dentro del Innovation Weekend teníamos perfecto, nosotros un premio a la innovación sí, por okay. mesas. Sí. Es una observación importante y eso es parte del ejercicio final de evaluación. No solo estos tuyos, sino creo que hay otros proyectos que eventualmente pueden integrarse, ¿sí? Pero eso la decisión de hacerlo o no, creo que conviene tomarla después que hayamos clasificado, Okay. ¿no? Para que sea más fácil de visualizar, por ejemplo, si son efectivamente compatibles, por ejemplo, en plazos o cosas por el estilo, ¿no? Eso nos va a ayudar a tomar la decisión mejor. En mediano costo, si hablamos de menos de 20,000. Okay. 20,000 alto costo, o no, o millones. Deme una indicación. Bueno, creo que no le pusimos números justamente de propósito, porque no todos los proyectos tienen números, ¿sí? Pero de hecho, un evento no es algo muy sencillo de hacer en términos de costo, como si fuera algo, ¿no? Y me parece que tampoco es algo muy elevado como sería el desarrollo de un software, por ejemplo. ¿Okay? No sé si alguien está en desacuerdo, quiere manifestarse, por favor. Si no, seguimos adelante. En relación a la disponibilidad de los recursos necesarios para hacerlo, ¿cómo lo ves al Innovation Weekend? Sí, parece en particular. Sí, lo hice ya yo están sola. disponibles, están trabajando o eso es una dificultad? No, los recursos lo hice yo sola el año pasado, o sea, mi empresa solamente, obviamente contando con aliados estratégicos en el ámbito de las startups y demás, pero prácticamente los recursos los tenemos. Ok, pero eso significa que, o sea, la duda que sea, la alta disponibilidad significa, por lo menos en mi visión, que a partir del momento en que digamos, ok, esto lo vamos a hacer, entonces tenemos los recursos para empezar inmediatamente. O sea, eso significa Sí. la alta disponibilidad de recursos. Sí. ¿Sí? Solo que nosotros lo queramos hacer cada 2 años, porque no es que innovación salga cada día, digamos, ¿no? Ahora, no sé si metodológico. Perdón, no te entendí la observación. Alta disponibilidad, sí está disponible. Ok. En relación al plazo de ejecución, ¿cómo lo ves? Claro, necesitamos 1 año. Nosotros pensamos para la convocatoria, la selección, o sea, que lo hacemos cada 2 años, pero hay que empezar con 1 año de anticipación, ¿no? Ok. Aquí creo que tenemos que volver a la clasificación que habíamos hecho de los plazos, ¿no? Creo que podemos
No sé qué les parece si tomamos como bajo lo que tarde menos de un semestre, medio hasta un año y alto más que un año. ¿Les parece bien? Disculpa, Roberto, yo lo que veo aquí es que, no sé, viendo un poquito cómo está organizado esto, ¿no? Los costos altos, digamos, representan menos, digamos, más barreras, ¿no? Disponibilidad de recursos bajas representan más barreras y plazos de ejecución altos representan más barreras. Entonces, en unos casos las barreras están arriba y en otros casos las barreras están abajo. Yo no sé si en vez de poner alto, medio y bajo, lo debiéramos denominar más bien barreras o dificultad. Digo yo, para que estén, para poderlos organizar de la misma forma todo. Ok, o si no le ponemos una observación aquí en las cajitas de pasos de ejecución. Yo estoy de acuerdo con Ander porque la idea es que sea muy fácil de ver una vez que están todos los proyectos ahí, dónde están ubicados. Entonces, no deberíamos tener que ver todos los niveles para darnos cuenta que hay un proyecto que tiene predominancia en rojo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que sí es mejor verlo como dificultad. Dificultad, tal vez. Okay. O sea, en vez de hablar de disponibilidad de recursos, yo lo vería como dificultad de conseguir los recursos, o más dificultad en el plazo de ejecución, o más, digo yo. O sea, puede quedar tal vez como disponibilidad, pero ya sabemos que si está en rojo, quiere decir que hay dificultades para obtener esos recursos. Ok. Entonces yo creo que entonces borraría las etiquetas de las filas. Del alto, exactamente. Quitaría las etiquetas y listo. De alto, medio y bajo. ¿Y las cambiarías por qué? No, las dejas en blanco. Simplemente de verde a ser rojo. Y el rojo es se entiende como mayor dificultad. Sí, más dificultad. No sé, creo que este tipo de sugerencia me parece interesante, pero hacer el cambio estructural en la pizarra ahora nos va a llevar un tiempo que creo no. Pero es que no hay que hacer nada, simplemente borrar esas palabras o ignorarlas para... O ignorarlas, podemos obviarlas y listo. Lo que hacemos, Roberto, ubicamos las cosas hacia el rojo si son más difíciles y hacia el verde si son más sencillas, punto. Ok. Sí. Incluso eso nos podría permitir inclusive colocarlas, cuanto más arriba del verde las coloques son más fáciles y cuanto más abajo del rojo más difícil. Ajá, ok. Entonces en vez de alto, llamamos de fácil. Sí, puede ser. ¿Sí? Medio. Y difícil, correcto. Okay. Está bien. Eso sería. Sí, yo creo que así está más claro. Ok. Ok. Entonces, en el caso de, volviendo aquí al proyecto de Karen, el hecho de que lleva un año o más, significa que estaría más o menos por aquí. Si nuestras expectativas son hacer las cosas rápido, es decir, en un año o menos. Sí, pero si aquí usamos como marco mediano, digamos corto, mediano y largo plazo, el tema sería otro. O sea, 1 año, a 2 años y a 3 años, por ejemplo, entonces lo tendrías que mover arriba. Ok, pero... Podría estar un poquito más... Acuérdense que queremos obtener algunos quick wins, ¿no? Entonces... De acuerdo. Por eso, entonces no, vamos a fijarnos un horizonte.
deberíamos tener una cierta Sí, unidad. vamos a ponernos un horizonte a corto plazo, o sea, a mediano plazo. Sí, entonces, Yo diría exactamente, año y medio. Año y medio, ok. No, entonces, no, perdón. Creo que aquí se trata un poco de definir qué significa en el caso del plazo, ¿no? El plazo, ¿no? Por ejemplo, si, no sé, en este momento, si hablamos de quick wins, ¿no? Del punto de vista de mi punto de vista, debería ser iniciativas que todavía puedan desarrollarse y que haya resultados en este año. Ok. Ok, entonces, en este año son 6 meses, Roberto. Sí, ajá. Ok. 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 ¿No? No es, o sea, creo que es ¿no? Entonces, podríamos colocar aquí hasta 6 meses. ¿No? Y propongo hacer lo mismo en las otras cajitas. Aquí le ponemos no sé, de 6 a 12 y más de 12, ¿qué les parece? Sí, puede ser así. Hasta 12 y más de 12. O hasta 15, no sé. No, si queremos las cosas a corto plazo, tiene que ser hasta 12. Ok. Muy bien. Y en este caso, entonces, tu proyecto, Karen, sube un poquito, ¿verdad? Sí, en realidad lo pensábamos hacer cada 2 años y el próximo año recién tocaría, en abril. Y tendríamos que iniciar, y yo estoy esperando la definición para que lo hagamos con ustedes, y no solamente UTP y Genera, ¿no? Ok. Entonces, en ese caso bueno, si estás mirando a abril, estamos en julio, llegas dentro de los 12 meses, ¿no? Muy bien. El próximo ítem es la madurez. ¿Cómo lo ves? El desarrollo, ya tienes todos los procesos. Sí, ya hicimos la convocatoria, contamos con 2 aceleradoras que nos apoyaron, una de Chile y otra de GEM Bolivia, que es el Global Entrepreneurship Network. O sea, ya lo hemos hecho, ¿no? Y incluimos al Rotary, que es otra estrategia que usamos para que el tema de innovación esté en la pero boca de no, todos. perdón, te voy a interrumpir porque bueno, no Perdón. vamos a tener tiempo. Ya, No, ok, no digo nada. No, perdón, el objetivo aquí no es entrar en los detalles Ok, perdón. de cada proyecto, sino no vamos a terminar en cuenta, ¿no? La idea aquí en relación a la madurez, ya que estamos haciendo esta clasificación, propongo que encontremos también una manera de describir las iniciativas, por ejemplo, con base en los procesos, ¿no? Entonces, una idea que está madura, o sea, por lo menos para mí, tiene todos sus procesos bien definidos, quién los ejecuta, cuándo, a dónde, etcétera, ¿no? Si algo de esto falta, entonces la dificultad es un poco mayor. Y si es apenas una idea donde los procesos no están claros, entonces me parece que quedaría en la cajita roja. No sé qué les parece esta forma de clasificarlo. Sí, de acuerdo. Ok. Entonces, aquí tendríamos todos los procesos bien definidos y algunos procesos definidos. Y aquí ningún proceso.
Si tienen sugerencias para mejorar la redacción, por favor, me ayuden. Entonces, la idea aquí, Karen, devolviéndote la palabra, es que sencillamente nos digas en relación a Sí, ya está definido. si tienes todos los procesos definidos. Sí, ¿verdad? sí. Muy bien, entonces eso es suficiente, ¿no? En este momento para quita, la colocamos aquí. Muy bien. Y por último nos queda aquí la evaluación desde el grado de precisión de la presentación. Creo que esa es una dimensión que tenemos que trabajar los demás, ¿no? Y no el que propuso el proyecto, ¿no? ¿Cómo lo ven? Se refiere a la presentación del proyecto como tal, es decir, si tenemos que presentárselo a alguien más para patrocinios, etcétera, si eso está listo. Exactamente, sí. Ok. O sea, sí. Creo que ninguno va a estar exactamente. Ajá. Todo va a estar Sí, nuevo, creo yo. Ajá. Porque aquí hay dos posibilidades, ¿no? Una es enfocar en la presentación que se hizo aquí dentro de nuestro. La otra posibilidad es que pensemos, que me parece que es más útil, es que pensemos en el grado de dificultad de hacer una presentación del proyecto a terceros, ¿sí? Okay. ¿No? Porque en algún momento posiblemente tendremos que hacer presentaciones en algún evento, tendremos que hacer presentaciones en junta directiva o a aquellos que sean invitados a desarrollarlo, ¿no? A elaborar, etc. Entonces, en ese caso, ¿no? Aquí el grado de precisión, de alguna forma, estaría relacionado con la cantidad de material que tenemos para hacer las presentaciones, ¿no? Y no sobre la precisión de lo que se hizo. Ok. ¿Sí? No sé, Entonces, Karen, ¿qué dice? aquí sería presentación. Disponibilidad, entonces, disponibilidad. De material para presentación. Entonces, en ese caso, tendríamos aquí materiales disponibles en cantidad. Aquí sería un único factor o material. Y aquí tendríamos material por desarrollar. ¿Les parece bien así? Ok, Karen. Entonces, ahora nos dices dónde ponemos tu última cajita. Yo diría como, perdón, ay, ya. Materiales, no entendí eso de un único material, porque son varios, ¿no? Hay la convocatoria, ¿a eso se refiere? O la presentación en sí como un elevator pitch. Ajá, sí, no solo los materiales de los procesos, sino materiales para presentación. Entonces, por ejemplo, tienes que presentar vamos a suponer que la decisión sea tomada por terceros, no por nosotros. Y entonces tienes que llevar
presentación que hiciste aquí, por ejemplo, eso obviamente está disponible. Pero si es la única que tienes, entonces sería amarillo. Si tienes otros materiales, sí, obviamente tenemos nosotros tenemos, bueno, no creo que justifique, pero tenemos la memoria corporativa, tenemos la presentación y cómo hemos conseguido el financiamiento local. Okay. Serían materiales disponibles en cantidad. Okay. Pero si lo piensas de que como lo presentemos como Aleti, ahí tendríamos que trabajarlo, si lo ven así. O sea, en realidad tendríamos que trabajarlo con la memoria corporativa de Aleti, ¿no? O sea, ya como con un formato, una estructura. Ok. Bueno, podemos dejarlo por el medio del camino entonces por ahora. Y lo vamos pensando, comparando con la situación de los demás. Ok. Antonioni, quer ser o próximo? Eu agradeceria, Roberto, porque eu vou ter que sair realmente às 19 horas. Ok? Entonces, adelante, hombre. Vamos empezar entonces por chamada Brafip. Sí. Bueno, entonces, en el tema costos, yo creo que es de bajo costo. Okay. No hay que justificar, ¿de acuerdo? Pues, ok. El tema... Los detalles. Ok. Sí, el tema de la segunda recursos... pregunta es si los recursos necesarios para ejecutarlos ya están. Sí, y ya están, ya existen, así que... pero claro que siempre hay oportunidades de mejorar un poco, entonces... Pero sí, eso siempre va a existir, ¿no? Ok. Voy a poner aquí recursos ya, a ver, ya disponibles, ok. Recursos ya disponibles. Aquí tendríamos recursos parcialmente disponibles. Y aquí tendríamos recursos por obtener. ¿Me parece bien esta clasificación de...? Sí, me parece muy bien. Con relación al tema del plazo de ejecución, sería de 6 a 12 meses. La madurez de todos los procesos ya están bien definidos. Y hay materiales disponibles en cantidad. Excelente. Hay que traducir esos materiales, me imagino, a español. No, ya los tenemos en español. Ok. Me refiero a cards de divulgación, a el tema de la propia, ¿cómo se llama? De la pesquisa, está en español, todas las cuestiones que se preguntan, está todo. Ya hubo incluso la tenemos, fuera de Brasil, ¿no? Sí, claro. Lo tenemos en tres idiomas, 3 lenguas. Español, portugués e inglés. Excelente. Excelente.
Muy bien. ¿Alguna otra observación aquí? No, yo creo que de mi parte es eso. Ok. A ver, de los que estamos aquí, ¿quién quiere seguir? Podemos hacerle el premio a Leti a la innovación. Por Que favor, está Cara. de penúltimo. Ujú. La duda que tengo es, nosotros hemos ejecutado esto en Costa Rica, pero en este caso tendría que hacerlo cada país que esté interesado en convocar. Ujú. Entonces, en cuanto a recursos, costos, a mí me parece que no requiere demasiados recursos. Ujú. En la experiencia nuestra, ¿verdad? Pero sí estoy como opinando sobre recursos que son de ustedes y no necesariamente los tengo yo. Ujú. No, Pero ok, yo creo que pero... es un proyecto de bajo costo, eso sí, me Ajá. parece que es un proyecto de bajo costo. Disponibilidad, Perdón, solo para recordar el proceso, esencialmente las empresas se inscriben y alguien elige, ¿verdad? Eso sí, no. cada cámara de país convoca, Ajá. sí hay que hacer una preselección, hay que hacer un análisis, Ok. Sí. organizar las Ajá. personas del jurado en cada país, pero no requiere demasiado, No requiere ok. no requiere mucha inversión. Ok. En cuanto a recursos, yo Perdón, déjame pensaría, interrumpirte un minutito. sí, Eh, para que el cuadro quede completo aquí, nos faltaría aquí colocar alguna referencia de volumen ok. de costos aquí, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo completarlo? Mm, sí, porque ahí hay una diferencia entre que sea de bajo costo y otra que los recursos se consigan fácilmente. Ujú. Em, Sí, justamente por eso En el caso de lo está nosotros, pensando. que no sé si esto servirá o no sé si estoy entendiendo, en el caso de nosotros que lo hicimos con el LATAM Innovation Weekend, seleccionamos en categorías y le dimos un premio, digamos, a los seleccionados, pero tuvimos una categoría que se llamaba generación. O sea, por eso te digo que se puede hacer premios que son de otros también, inclusive. Ujú. mm, Sí, perfecto. Creo que tenemos la posibilidad de combinar varios tipos de premios y categorías, pero la pregunta que yo hice decía respecto a cómo llenar la columna de costos de los recuadros en el fondo para que tengamos una escala. Ahí se me ocurre, por ejemplo, que en el caso de las cámaras, ¿no? La forma más fácil sería trabajar con recursos que ya existen en las cámaras, sean porque tiene fondos, sea porque son colaboraciones voluntarias que hacen que se ok. pueda ejecutar de manera sencilla. Esa sería la forma más Sí, y ese fácil, sería ¿no? entonces el verde. Sí. El caso del amarillo sería, no sé, me parece el caso de que hay que incorporar, digamos, recursos financieros Adicionales. externos, ¿no? Pero en un monto, no sé, ahí a definir. Y si ese monto es más alto que determinada cantidad, podemos considerarlo difícil. No sé qué les parece. Yo, Yo creo, Roberto, que deberíamos hacer el ejercicio en plan estimado. De ahí van a salir un grupo de proyectos, o sea, se van a descartar un grupo de proyectos y luego hacer la cosa con más detalle en los proyectos que hayamos seleccionado, me parece. Ajá. Sí, pero necesitamos aunque después Rangos. cambiemos el nivel, necesitamos alguna referencia clara para clasificarlo y no solo para clasificarlo. Yo estoy preocupado con el trabajo que estamos haciendo aquí y con la manera como después yo voy a tener que explicar qué es lo que hicimos a otras personas. Vale, vale. yo, Entonces, Bueno, yo sugeriría, yo propongo, ajá, adelante. no, dale. Okay. Yo propongo utilizar como rango 30,000, 60,000 y más de 60,000 dólares.
Sí, pero la cuestión, no sé, esa es una forma de solucionarlo. Pero... Yo más bien pensaba proponer no poner montos, sino un poco en la Disponibilidad. línea de cómo íbamos. Si sería verde, si las cámaras usualmente cuentan con recursos que cubran esto, medio si es necesario buscar recurso externo, como decíamos, y rojo si se requiere fondos de cooperación, patrocinios, o sea, como buscar otras fuentes de financiamiento más amplias. Y digo que tal vez monto no, porque si es un proyecto que el monto es muy alto, pero es muy fácil de colocar con cooperación o así, no necesariamente tiene que ir en rojo. Pero si nos vamos por monto, además yo por lo menos estaría como simplemente suponiendo demasiadas cosas para poder estimar cuánto costarían los proyectos, por ejemplo. Sí, además que yo creo que en particular habría que también enfocarse en lo que a Leti le costaría, porque cada vida de cada cámara es diferente, ¿no? Eso es lo que iba a decir yo, que eso es fácil de colocar. ¿Para quién? ¿Para Leti o para las cámaras? Sí, bueno, eso es lo que a mí no me queda claro. punto me parece que puede ser la diferencia entre el amarillo y el rojo, ¿no? O sea, ok. No, pues así, que ya en el rojo implicaría que es en escala el amarillo, por ejemplo, no, el amarillo, pues, no sé, se me ocurre que podría ser así. Que se necesitan recursos externos, pero es posible obtenerlos con el trabajo del proponente del proyecto, o con una cámara, con, digamos, un actor trabajando de manera efectiva. Y cuando Ander habla de la necesidad de involucrar a toda Leti, entonces sería difícil, porque en ese caso lo veo como que tendríamos que involucrar a mucha gente para que se consiga hacer frente a los costos. Lo que pasa, Roberto, es que yo veo esto, a ver, si algún proyecto nos parece suficientemente interesante, pero no se tienen los recursos instantáneos, de repente Leti puede organizar o puede manejar el proceso de captación de esos recursos. Pero yo no sé hasta qué punto tenga la capacidad de hacer eso. Por eso que tenemos que llevarlo a la Junta, porque esa decisión es de ellos, ¿no? Otra forma que se me ocurre aquí de clasificar, separar el medio y el difícil, sería considerar que el medio es cuando se resuelve con un sponsor, un patrocinio, una fuente de recursos externos. Y difícil cuando se necesitan varias fuentes externas. ¿Alguien quiere opinar? Pero eso va en línea con lo que Carolina había dicho de no citar montos, ¿no? Sí, tal vez nos hace falta como aterrizarlo en ejemplos. Por ejemplo, cuando se colocó este LATAM Innovation Weekend en medio, ¿cómo se pensó para ver si logramos llegar a algún encuentro? ¿Cuántos sponsors externos usaste, Karen? Lo que pasa es que en realidad, más que recursos de Aleti, yo pensé en el sello de Aleti, ¿no? Porque yo puedo conseguir... pero aquí estamos hablando exclusivamente de los costos. Para desarrollar el LATAM, por eso dije, más o menos lo que habíamos pensado es, nosotros fue como 17,000. Claro, es que Roberto, yo no veo otra forma de organizar esto que no sea por monto. O sea, porque nadie puede saber qué tan fácil o qué tan difícil es conseguir los recursos para un proyecto en el que se están involucrando otros países, otras cosas. O sea, creo que eso es muy difícil de hacerlo de esa forma. En cambio, con montos, bueno, ya luego veremos si, como decía
Contraparte. Exacto, si es muy caro, pero entonces es más fácil de ejecutar o tenemos dónde conseguir ese dinero. Bueno, ya eso es otro tema, pero sí creo que el tema del monto es importante, porque inclusive ante dos proyectos en igualdad de condiciones, el que sea más caro es más difícil de ejecutar que el más barato. Ok. Sí, además después va a ser muy difícil explicar la lógica a quienes no están hoy aquí. Sí, 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 mejor. eso te iba a decir, porque ni siquiera lo estamos justificando. Sí, mejor. Ok, mejor que ponemos un número. cuando pedimos la descripción de los proyectos, cuando pedimos el monto, ¿no? Colocar. Entonces creo que Pero no, no todos lo pusieron. podríamos, o sea, podríamos diferenciar los medios de los Roberto, difíciles por el monto. Perdón, Roberto, nosotros tenemos un evento y justamente es con la cuenta de Zoom. Lo que yo opino que podríamos hacer, y como no se está justificando, darnos el link al acceso a Miro, a la plataforma, decirnos de qué color está nuestro proyecto, porque yo tengo otro proyecto más, el de la red de expertos, y yo lo coloco bajo estos criterios, y de ahí ya podríamos... Ese es otro camino, pues que cada quien se ajuste a estos criterios. Ok, pero vamos a tener que revisarlo de cualquier manera porque los que no están hoy posiblemente van a tener serias dudas. Pero no entendí lo completemos aquí el... Pero tenemos que cerrar esta sesión, ¿es así? Ok. No, en el caso de Genera, sí. Ajá. Ok, ¿puedes dar 2 minutitos más? Claro, claro. No, estamos bien. Vamos a tasar. Ok. Entonces, usando la idea de Ander, entonces recursos externos. Aquí el primer número que había citado era $30,000, ¿verdad? Yo propuse 30, 60 y más de 60, es lo que propuse yo. Ajá. O sea, la primera línea, la línea entre el verde y el amarillo que sean 30, la línea entre el amarillo y el rojo que sean 60. Esto es más de 60. Sí, pero te estoy adaptando la idea. Esto sería, aquí sería más de 60, en el del medio sería entre 30 y 60, y el primero sería 30 o menos, o hasta 30. Entonces, ahí yo cambié abajo, digamos, ¿no? El que yo tenía, porque Sí, más o tener menos que dice pasarlo a verde. Ajá. Perdón, no entendí. El Lo que rojo pasa debe que... decir 60, más de 60,000. El Atom Innovation Weekend queda rojo entonces. No, queda verde. Verde. Queda verde. Ok. Y abajo debería decir 60,000. Es que... No, perdón. Es que le estás haciendo caso a la sugerencia de Anders y yo no. Porque aquí tenemos el caso en el que no se necesita obtener recursos de terceros. O sea, ok. Ok. Entonces, recursos de Recursos de terceros en terceros menos de $30,000 y recursos de Y este es de terceros más de... ok. más. Ok. Vamos a poner más y menos, creo que queda más. Y menos. ¿Ok? Bueno. ¿Les parece bien así? Entonces, compartimos esto y les paso el enlace a los que conocen a Miro, van trabajando y lo que falte lo completamos en 2 semanas. Sí. De acuerdo. Ok, un favor solamente, Roberto. El otro proyecto que tengo, ¿qué color es? ¿O dónde dicen los colores de los proyectos? Perdón, dime el nombre del proyecto que yo te digo. Es Red de Expertos. La red de expertos. Que vamos a funcionar con el de Ander. Okay. Yo con Carolina uno y Ander vamos a funcionar el otro. Ok, sí, es que aquí se le puede dar zoom. Sí, ahí ya. Ok, yo no lo vi, perdón, ya ahora sí. Okay. Gracias. Ok, si no conoces Miro, es control la ruedita del mouse. No te preocupes. Ponerle o sacarle zoom. Ok. Ya, ok. Bueno, excelente. Creo que tenemos entonces, por lo menos aquí,
terminamos con criterios bien definidos, empezamos a hacer la clasificación y de aquí en adelante creo que será bastante más rápido para avanzar. Y yo paso entonces por WhatsApp las informaciones y los que sepan hacerlo lo completan para el próximo encuentro y los que no, les ayudamos a hacerlo en vivo en la próxima. ¿Ok? Chévere. Muy bien. Bueno, Esperamos el enlace. entonces creo que podemos cerrar la grabación y despedirnos. Bueno, buenas tardes. Gracias, Robert.